¿Alguien quiere compartirnos cuáles fueron las partes de la historia de la redención de las que hemos estado hablando? ¿Alguien quisiera empezar hoy compartiéndonos, recordándonos cuáles son estas partes de la historia de la redención? Silvia. Sí, bueno, vimos que es encarnación, sustitución y restauración, y estuvimos viendo más sobre la encarnación, de que Ujú. Jesús toma forma de hombre para salvarnos. Vimos sustitución también, que tomó nuestro lugar, y bueno, fue explicado todo, ¿verdad? Que cumplió los 10 mandamientos, llevó el castigo que merecíamos, Mm. etcétera. Y, ¿qué más tengo aquí? Bueno, recuerden que la historia de la Creo redención que hasta ahí, eh, son perdón. las cuatro etapas, ¿verdad? Es creación, caída, redención y consumación, ¿verdad? Silvia, nos estabas hablando acerca de redención, ¿cierto? Entonces, recordemos que las cuatro etapas forman toda la historia de la redención, ¿no? Eh, esta historia, esta historia se desarrolla a través de toda la Biblia. No quiere decir que es gradual, ¿no? Eso lo quiero aclarar. No quiere decir, porque a veces pensamos como que una parte de la Biblia trata de la creación y otra, por decirlo así, no como estoy agarrando mi Biblia, y otra de la caída, y otra de la redención, y otra de la consumación. La Biblia no está escrita de forma sistemática. ¿Qué quiere decir? Que realmente no hay no hay una cronología, sino que en diversas partes de la Biblia vamos a encontrar diversas etapas, ¿no? A veces se ve muy claro eh, esas etapas, a veces no es tan claro, ¿no? Debemos de preguntarnos. Y el día de hoy quiero que empecemos este tiempo orando, pensando en esto. ¿Qué parte de esta historia de la redención necesitas recordar, ¿no? Esta es la historia de la redención, pero si bien es cierto, em, tu historia forma parte de esta historia. Tu historia forma parte de esta historia. Entonces, quisiera que oráramos empezando ese tiempo pensando en esto. ¿Qué parte de esta historia necesitas recordar? Hay gente hay personas de aquí que hemos olvidado la belleza de la creación. Pensamos que todo es pecado, todo es caída, todo está roto, ¿no? O hay gente que ha olvidado que necesita arrepentirse, que el pecado es una realidad en la vida y necesitamos arrepentimiento todos los días. Y por eso cuando Martín Lutero pega las 95 tesis, dice que toda la vida del cristiano es arrepentimiento. Eso no es para la gente de afuera, es para nosotros primeramente. Entonces, hay gente que habla mucho del pecado, que habla mucho de los efectos del pecado, pero no recuerda la obra de Cristo, ¿no? Necesitas celebrar lo que Cristo ha hecho en tu lugar al dar su vida, ¿no? Entonces, todos nosotros vivimos nuestras historias em, de forma que necesitamos recordar la historia de la cual formamos parte, ¿no? Entonces, quiero invitarte a que empecemos este tiempo pidiéndole al Señor que nos recuerde esta historia, que nos recuerde lo que necesitemos recordar, ¿no? La parte en donde necesitamos recordar esta historia. Y voy a empezar este tiempo orando. Padre, gracias por tu historia que nos has dado. Gracias porque Señor, nos has dado una historia. Nos has dado una historia, Señor. Y ah, Padre, yo quiero pedirte que estemos seguros de que esta historia que tú quieres darnos es la historia más definitiva para nosotros. Señor, tú sabes y conoces cada una de nuestras historias, sabes el dolor, el pecado que nos asedia, conoces, Señor, nuestra debilidad en recordar lo bello de tu creación, nuestra debilidad en recordar lo profundo y y perverso de nuestro pecado. Sabes, Señor, que a veces tendemos a olvidar lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Señor, te pido que esta noche nos recuerdes que nuestra historia, la historia más definitiva, es la historia de la redención y formamos parte de su historia, Señor, al creer en Cristo, al confiar en Él, lo que ha hecho por nosotros. Esta noche te pedimos, Señor,
que a través de esta historia traigas aliento a nuestras vidas, a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a la última parte de esta historia. Y aquí una gran controversia acerca de esta última parte. Hay muchas personas y creo que del cielo podemos decir mucho, pero creo que todos nos vamos a llevar sorpresas, ¿cierto? La Biblia no nos muestra a detalle acerca de las últimas cosas, no nos muestra un detalle en donde podamos decir, bueno, primero va a pasar esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, ¿no? O sea, la Biblia no funciona así, no nos da todos los detalles. Entonces, sea cual sea nuestra idea acerca de las últimas cosas, siempre nos vamos a llevar una sorpresa, ¿no? Aun cuando nosotros eh, vayamos a la palabra de Dios y justifiquemos nuestras posturas y expliquemos nuestras posturas, la verdad es que acerca de los últimos tiempos todos vamos a llevarnos sorpresas. La idea de hoy no es hablar de esas posturas de los últimos tiempos, pero sí de un aspecto de los últimos tiempos que tiene que ver con consumación o restauración, que es la última parte de la historia de la redención. Algo de lo que podemos estar seguros es que la historia de la redención es como una gráfica, ¿no? Donde todo va hacia arriba, todo es mejor al final. Hay gente que le gusta mucho esta frase, ¿no? Y hay otros que dicen que no, que lo mejor ya vino, ¿no? Es esta frase de lo mejor está por venir, ¿no? Es una frase que luego de repente muchas personas les gusta, y algunos dicen, no, no es cierto, lo mejor ya vino porque es Jesús, y ya saben, todas esas luego cosas que se arman, discusiones de palabras, ¿no? Para mí se me hacen de palabras porque en un estricto sentido, lo mejor sí está por venir, lo mejor sí está por venir. No sé si ustedes identifican estas ilustraciones de estos amigos de los testigos de Jehová, ¿no? Ellos tienen sus libritos con muchas ilustraciones y especialmente cuando hacen ilustraciones de los últimos días. Son muy chistosas estas ilustraciones porque no sé si ustedes han puesto atención. Muchas de esas ilustraciones son como la gente en un jardín donde hay animales y todos están ahí, como que no hay edificios, no hay absolutamente nada. Es como gente en medio de literal un jardín, ¿no? O sea, como haciendo referencia a que volveremos al jardín, ¿no? Volveremos al jardín del Edén, ¿no? Yo no sé, la verdad, de dónde sacan esa imaginación, pero eh, ¿de qué trata consumación? Consumación trata de que la creación va a estar completa, va a ser liberada del pecado y eso nos incluye a nosotros, de que el reino de Dios va a estar consumado. Hay otras figuras en la Biblia que hablan de un banquete al que todos estamos invitados, aquellos que fuimos lavados por la sangre del Cordero. Vamos a disfrutar de un banquete donde disfrutaremos realmente de todo aquello que Dios prometió en la salvación a través de Cristo. Eh, y esa consumación nos habla de que todo va a ser mejor allá. Por lo tanto, la consumación no es un regreso al Edén, porque mucha gente piensa, ¿no?, que vamos a regresar al Edén. La verdad es que eso suena muy romántico y muy bonito, pero la Biblia no nos habla de eso. Quiero invitarte a que vayas a Apocalipsis, precisamente, Apocalipsis capítulo 21. Y Apocalipsis capítulo 21 nos describe esta consumación, ¿no? De una forma muy gráfica. Dice en 21, dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Y vi la ciudad santa, que dice, la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida. ¿Qué piensan de esta frase que dice, a veces tenemos esta idea, ¿no? Que al final de toda la historia vamos a ser abducidos, vamos a desaparecer de este mundo y vamos a vivir en un mundo netamente espiritual, ¿no? Eh, Hay muchas personas que explican así la consumación. Yo quisiera que trajéramos nuestra atención a estas verdades de la palabra de Dios
Y creo que lo que se ve aquí no es que los seres humanos dejan la tierra para ir a otro lado, porque a veces pensamos eso, sino que, ¿qué dice? La ciudad de Dios desciende a la tierra. No sé si recuerdan esta petición del Padre Nuestro, ¿no? Yo tengo una disciplina de orar cada día, una petición del Padre Nuestro, porque me ayuda a informar mis oraciones. Y el día de hoy precisamente estaba orando eh, que lo que pasa en el cielo pase en la tierra, ¿no? Que lo que se ama en el cielo se ama en la tierra, que la voluntad de Dios que está en el cielo sea también en la tierra. Esa es la oración de Jesús. Y parece que Apocalipsis capítulo 21 nos está diciendo que esa oración finalmente ya está siendo contestada de forma plena. La ciudad de Dios está bajando a la tierra. Ahora vayan al versículo 5 y dice, miren, hago nuevas todas las cosas. El que estaba sentado en el trono dijo, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Hablamos de que la creación de Dios era buena y buena en gran manera. Es lo que hablábamos en la primera parte de esta historia de la redención. Ahora, quiero que pongas mucha atención en estas palabras. Son muy importantes. La verdad es que es muy importante. Dice, miren, hago nuevas todas las cosas. Es muy diferente a decir esto. Miren, yo hago cosas nuevas. ¿Sí me captan con la idea? O sea, el plan de Dios es hacer nuevas las cosas que ya existen y no hacer cosas nuevas, sino renovar la creación, porque la creación es buena. Dios no está desechando la creación, Él está renovando su creación. Él está llevando a término aquello que ya empezó a través de la creación, a través de la caída, a través de la redención, ¿no? Dios está renovando todas las cosas. Eso nos incluye a nosotros. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo renovado, tendremos un cuerpo, ¿no? No es de que vamos a ser almas flotando por allá en el espacio, ¿no? Sino que tendremos un cuerpo glorificado, así como Cristo es la primicia de la resurrección, como lo dice la palabra de Dios. Este mundo será renovado para los propósitos de Dios, para la gloria de Dios. Y entonces la consumación nos está hablando de que todo aquello que está roto puede ser sanado en Cristo, puede ser restaurado en Cristo, puede ser renovado en Cristo. Todas las cosas, dice Pablo, anticipando todo esto, pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Es el mismo lenguaje, es Juan y es Pablo. Dice, todas son hechas nuevas. Dios no tira a la basura la creación y dice, bueno, me salió mal y voy a hacer otra. No, voy a hacer otro mundo más bonito que el que hice. No, más bien Él está renovando en Cristo a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Está renovando todas las cosas. Todas las cosas funcionarán como deberían de funcionar. Todas las cosas y los deseos que están rotos y que están en pecado van a ser restaurados por nuevos deseos. Y al final de este mismo capítulo dice, no vi ningún templo en la ciudad, de nuevo, en la ciudad. Y eso es muy importante, te lo voy a decir por qué. Dice, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Ya no hay una necesidad de un lugar, porque dice que ellos, que el Cordero es el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Otra vez, ciudad, ciudad, ciudad. Eso es muy interesante porque la historia de la redención empieza en un jardín y termina en una ciudad. Termina en una ciudad que nos gustan mucho esas canciones, ¿no? Que dice calles de oro, mar de cristal. O sea, vamos a pisar el oro porque lo más importante en esa ciudad no va a ser el oro, va a ser la presencia de Dios en medio de ella, va a ser Cristo en medio de ella. Entonces, las cosas que más tienen valor para nosotros de este lado de la eternidad, del lado de la consumación, son pisados por todo el mundo. Es el pavimento, ¿no? El oro es el pavimento. El mar de cristal, el mar está lleno de cristal, el agua que no valoramos tanto, ¿verdad? Está llena de cristal. Entonces, esa es la consumación de la que hablamos. La consumación nos llama a vivir en la gracia. La consumación nos llama a vivir en una confianza acerca del plan de Dios. Cuando sientes que este mundo está perdido, cuando sientes que tu vida está perdida,
cuando sientas que ya no hay esperanza, la consumación nos recuerda que sí. Y esta pregunta de cómo puedo yo volver al buen camino, no solamente se trata de mí, se trata de todo el mundo bueno de Dios. Esta creación va a volver, no solamente va a volver, sino va a ser plena, va a estar completa en Cristo. Entonces, hablando de consumación o de restauración, queremos decir que lo mejor está por venir en un sentido, que la creación, que nuestros cuerpos, que este mundo va a ser renovado de tal manera que Cristo será el centro de esa ciudad, de este mundo, y que nosotros viviremos una relación profunda que tanto anhelamos con Él. Finalmente, ¿no? Finalmente viviremos una relación en donde el pecado no va a habitar en nosotros, no va a tener poder sobre nosotros, y eso es una gran liberación. Por eso es que cuando Pablo también escribe en Romanos, él dice, la misma creación gime por ser liberada. Esto es lo que Pablo está diciendo. La creación está gimiendo por la consumación. Si nos damos cuenta, la creación no quiere suicidarse. La creación quiere cumplir con los buenos propósitos de Dios. Por eso está gimiendo, por eso está clamando la creación. Entonces, y dice que la creación gime también por la revelación de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios somos los únicos que entendemos que hay esperanza real para este mundo. Entonces, de esto nos habla la última parte de la historia. Em, Hay unas preguntas por acá que quizás nos ayudarían a pensar un poco más. De qué manera este futuro, esta consumación, cambia tu perspectiva de hoy, ¿no? ¿De qué manera esta certeza de que hay un mundo mejor que este, donde será consumado todos los propósitos buenos de Dios en Cristo, cambia tu perspectiva del momento? Muchas veces en nuestras vidas atravesamos problemas, situaciones, circunstancias y nos olvidamos de que este no es el fin, de que en los propósitos de Dios viene algo mucho mejor, en donde la enfermedad, en donde las crisis económicas, emocionales, de todo tipo, no van a existir, que Cristo será el centro de todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que perder de vista? Aquí me faltó en esta circunstancia. ¿Ya? ¿Qué tengo que perder de vista en esta circunstancia? A veces nos enfocamos demasiado en el ahora, pero esta parte de la historia de la redención quiere llevarnos al final de la historia. ¿En qué puedo anclar, dice esta última pregunta, mi gozo en medio de mis circunstancias que cambian constantemente? ¿En dónde puedes anclar tu gozo en medio de circunstancias que cambian constantemente? Esta última parte de la historia es muy importante porque Cristo no solamente vino a perdonar nuestros pecados, Él vino a dar esperanza a este mundo roto. Él vino a restaurar todas las cosas. Por eso todas las cosas pueden ser hechas nuevas en Cristo. Por eso cuando leemos Efesios, dice que Dios está reuniendo todas las cosas, no solamente nuestras almas y nuestros corazones, está reuniendo todas las cosas en Cristo. Ese es el propósito de la creación, no solo de tu vida, es el propósito de todas las cosas. Entonces es importante entender esta última parte. Es muy, muy importante. Eh, Quiero regresar a la imagen de la pintura, porque vamos a cerrar esta parte. ¿Cómo empezamos esta parte? Yo empecé diciéndote una cosa. Plantar iglesias se trata de saber contar la historia. Plantar iglesias no se trata de métodos principalmente. Vamos a ver algunos métodos. De hecho, hoy ya vamos a empezar con cosas demasiado más prácticas. Pero plantar iglesias se trata de aprender a contar la historia, la gran historia de Dios. De confrontar todas las historias falsas, todas las mentiras, todas las falsas noticias, las fake news de este mundo con la verdadera historia, la historia definitiva. ¿Es esta tu historia? Tienes que asegurarte primero de eso. Cada día debemos de venir a esta gran historia y comparar contra nuestras historias. ¿Qué necesitamos recordar? ¿Qué necesitas recordar? Cuando escuchas a una persona que está en quebranto, que está atravesando por dificultades, que está atravesando por incredulidad, debes de preguntarte qué parte de esta historia esa persona necesita recordar hoy.
Y esa historia es como un mapa, ¿no? A través del cual nosotros entendemos la realidad, la vida, la misma palabra de Dios, ¿no? Eh, entonces, plantar iglesias se trata primero de saber contar la historia. Ahora, vamos a avanzar un poco. El día de hoy, no sé si hay alguna pregunta para terminar esta parte de la gran historia de Dios. Les acabo de mandar, la semana pasada les mandé ya sus tareas, un ensayo, uno de esos ensayos, un tema de ensayo será esta parte de la gran historia de Dios o la historia de la redención. Si ustedes quieren elegir esto, van a tener material disponible en la carpeta de Google Drive, donde van a poder usar ese material para hacer su ensayo. Y el día de hoy vamos a empezar con otro tema que a mí me encanta, que se llama contextualización. Entonces, no sé, antes de pasar a ese tema, si hay alguna pregunta acerca de la historia de la redención, para que podamos pasar a la otra parte. ¿Alguna pregunta, algún comentario breve que quieran hacer alguien acerca de la historia de la redención? ¿Estamos bien? Ok. Vamos a avanzar adelante, Mario. Sí, sí, Mario. Eh, pues yo siempre he tenido esa confianza de lo que usted está confirmando ahorita por medio de la palabra, de que este mundo no va a desaparecer. Yo he escuchado mucho eso, que se va a acabar el mundo, que las guerras esto, que la guerra todo, pero yo no, yo no había escuchado, bueno, no había leído en la Biblia que venga eso, que se va a acabar el mundo y que ya no va a haber vida en él. O sea, no habla totalmente, o sea, específicamente no dice la Biblia eso, que se va a acabar el mundo y que se va a acabar la vida en el mundo. Yo siempre he tenido la idea de que, y confianza, ¿verdad? En Dios, de que este mundo va a seguir la vida, y que Dios va a seguir. Y aquí lo que dice usted confirma lo que dice el Padre Nuestro: venga tu reino. O sea, la nueva Jerusalén va a ser el reino de Dios sobre este mundo, sobre todo el mundo. Ya ahora sí va a ser sobre todo el mundo. Mario, gracias. La verdad es que es un tema, honestamente, sí hay muchos pasajes en la Biblia difíciles acerca de ese tema. No quiero que tampoco nos vayamos como de manera muy superficial. No estoy hablando de las últimas cosas, no estoy hablando de posturas escatológicas en este punto, pero sí estoy hablando de esta idea donde eh, el plan de Dios tiene que ver con este mundo que Él ha creado. Dios ama el mundo que Él ha creado. Ese pasaje tan conocido por todos nosotros, ¿no? Porque de tal manera amó Dios que las almas de las personas, simplemente, ¿qué dice? El mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el plan de Dios es tan perfecto y tan grande que tiene que ver con el mundo, pero también tiene que ver con tu alma, con tu corazón. Si se fijan la atención que hay en este pasaje, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea forme parte de este plan que él tiene para el mundo, ¿no? Entonces, hay mucho que decir acerca de eso definitivamente. Gracias, Mario, por comentar esto. No estamos hablando de detalles precisos de cómo va a pasar esto. Quizá eso lo podrían abordar en una clase de Apocalipsis, escatología, final de los tiempos. Pero lo que quiero traer a tu atención es esto. La consumación de todas las cosas es un mundo renovado en donde Cristo es el centro de toda la existencia, en donde nosotros podemos vivir la vida como debería de ser vivida. ¿Ok? Entonces, ese es el punto final acá. Podemos tener diferentes posturas escatológicas. Todos vamos a llevarnos sorpresas al final de los tiempos, de eso estemos seguros. Todos vamos a llevarnos sorpresas y qué bueno. Y qué bueno que va a pasar así, porque Dios nos va a seguir sorprendiendo, vamos a vivir en ese asombro por Dios y sus buenos planes. Entonces, vamos a hablar acerca de contextualización. No sé si tú has escuchado esa palabra de contextualización, pero es una palabra muy importante. Vamos a hablar de evangelismo contextualizado. Evangelismo contextualizado. Una participación solamente acerca de alguien que quiera decirnos si ha escuchado esto, dónde y a qué se refiere. A ver, una persona. ¿Dónde se ha escuchado contextualización y a qué se refiere ese término de contextualización? No significa que estés bien o mal, simplemente me gustaría escuchar si has escuchado antes esta palabra, ese término. ¿Alguien valiente quiere levantar la mano, hablarnos acerca de si lo ha escuchado? Gloria, adelante. Bueno, yo esta palabra la he escuchado cuando estuvimos en el curso de hermenéutica acerca de cuando tienes que interpretar un versículo de la Biblia
tienes que tomar en cuenta el contexto. ¿Qué es Entonces, el contexto, Gloria? ¿perdón? El ¿Qué es el contexto contexto? digamos, bueno, entiendo yo que es lo que precede y lo que viene después, o sea, lo que está antes y después y alrededor de lo que estás estudiando. Ok, buenísimo, gracias, Gloria. O sea, es el ambiente, es el medio donde estás, ¿no? Es aquello que rodea, ¿cierto? Si bien se usa también en otros aspectos, como en hermenéutica, de forma muy sencilla es el centro, es donde estamos parados, ¿no? ¿Dónde estás parado? ¿En medio de dónde estás? ¿Qué tiempo vives? ¿En qué lugar vives? ¿No? Eso es lo que se refiere con ese tema de contexto. Contexto es lo que está ahí, en dónde estás tú posicionado, ¿no? Entonces, hay muchas, honestamente, esta palabra ha sido bastante malinterpretada muchas veces. Cuando alguien dice, necesitamos contextualizar el evangelio o necesitamos contextualizar el evangelismo. Hay muchas personas que malentienden esto. Eh, Mucha gente le da mucho miedo, incluso, que se diga así, evangelismo contextualizado o evangelio contextualizado. Vamos a explicar a qué nos referimos con esto, porque sí es un término que puede ser usado de otra manera y no queremos crear confusión acerca de ello. Entonces, quiero que lean este texto que está en primera de los Corintios 9, 19 al 22. Quiero que vayan para allá todos. Primera de los Corintios. Yo les recuerdo, yo uso la versión NTV, no tienen que usar la misma que yo, pero es la que yo estoy usando en el curso. Una versión con la que me estoy familiarizando mucho. Como iglesia decidimos usar esta versión, así que estoy usando esta versión también con ustedes en el curso. Y quiero que vayan allá, si tienen sus Biblias o si tienen su Biblia electrónica. Del 19, déjenme solamente rectificar que sí sean esos pasajes. Ah, sí, es perfecto. Está ahí. Vean lo que dice Pablo. Pablo está hablando aquí. ¿Alguien quisiera participar leyendo el texto? ¿Alguien quisiera ayudarnos con una buena voz entendible leyendo el texto? Yo, Adelante, adelante, Fer. Gracias. 19 al 22. Ok. Gracias. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Creo que faltó el 23, perdón. Hago lo que sea, dice Pablo, para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Tengo un error ahí en el número, perdón. Ok, quiero que pienses una cosa antes de empezar a hablar de contextualización del Evangelio. Lo más importante antes de empezar a hablar de contextualización del Evangelio es contextualización de quién. A ver, díganme, ¿de quién? ¿Quién necesita contextualizarse primero antes de contextualizar el mensaje? Nosotros. Ok. Tenemos a Pablo diciendo, yo me estoy contextualizando. ¿Para qué? A ver, vean esto. Eso es muy importante porque el para qué es lo más importante en el tema de contextualización. ¿Para qué se está contextualizando Pablo? A ver, ¿alguien más puede ayudarnos? ¿Para qué? Para ganar almas, No te escuchamos tan bien, Mario. para ganar almas. Ok. Bueno, a la luz del texto dice para llevar a otros a Cristo. Cristo, ¿no? sí, Cristo Jesús. Ok, Sí. gracias. Entonces, vean, el propósito de la contextualización es llevar a otros a Cristo. ¿A cuál Cristo? Al Cristo verdadero, al Cristo de las Escrituras, aquel que murió, aquel que vivió la vida que no pudimos vivir,
aquel que murió la muerte que merecíamos morir y aquel que resucitó por nosotros. Ese es el Cristo al cual Pablo quiere llevar a las personas. Por lo tanto, él se contextualiza, dice, me he hecho, fíjense esas palabras, me he hecho. Dice, también vivo independiente de esa ley, que dice, me hago débil con ellos. ¿Ok? Entonces, antes de hablar de contextualizar el mensaje, quiero que te preguntes, cuando tú compartes el evangelio, ¿te contextualizas? Porque es una pregunta muy importante. Antes de hablar de contextualizar el mensaje, la pregunta aquí es, ¿qué tan dispuesto estás a contextualizarte tú? Porque a veces nuestra forma de compartir el evangelio, nuestra manera de hablar de Cristo es muy estrecha. Es una manera que nos gusta a nosotros. Es una manera que encontramos cómoda a nosotros. Ahora yo te quiero preguntar, ¿compartir a Cristo es algo cómodo? O sea, lees esto y tú dices, órale, está todo dar. O sea, yo creo que Pablo la pasaba bien. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué sentimientos creen que están aquí detrás de esto que dice Pablo? Me he hecho. ¿Piensan que Pablo estaba muy cómodo cuando compartía de repente a judíos, de repente a gentiles, de repente los que estaban con ley, de repente los que estaban sin ley, de repente a los débiles? ¿Qué piensan que pasaba por la vida de Pablo cuando tú lees esto? ¿Qué palabras? ¿Crees que comodidad encaje aquí? ¿Crees que pasarla bien encaje aquí? ¿Cómo ven ustedes? ¿Algún valiente que quiera compartirnos? ¿Qué opinan de esto que Pablo está haciendo? ¿Les parece cómodo? ¿Les parece sencillo? ¿Cómo les parece esto? A ver, Sara, estás muy seria, háblanos. ¿Cómo crees que se sentía Pablo al andar como que viviendo de contextualizándose? ¿Qué te parece? ¿Cómo era la vida de Pablo, Sara? Cuando lees esto, ¿cómo te parece? ¿Cómo le describirías? Yo creo que no fue fácil, o sea, no era como que eh, todo bonito y todo bello. De hecho, sí, cuando leemos de su vida y de lo que él hizo siempre, bueno, a mí siempre me recuerda a que realmente se esforzó, a que realmente batalló y no fue fácil, pero él tenía en su corazón, yo creo, ese amor que Dios puso eh, por, pues, por las almas. Bueno, ¿no? Entonces, tenemos aquí a una persona que entiende el Evangelio, que entiende lo que Cristo ha hecho por ella, y entonces entiende que esa gracia que Dios ha mostrado en Cristo es tan costosa que lo menos que puede hacer con esa gracia es dar toda su vida y dejar su prestigio, su forma de pensar, su comodidad, y dejar muchas cosas de él a un lado para poder compartir este mensaje. Pablo se contextualiza de manera que dice, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Eso es muy importante. Contextualización no tiene que ver con maquillar el mensaje del Evangelio, no tiene que ver con hacer bonito el Evangelio, no tiene que ver con debilitar el mensaje del Evangelio, no tiene que ver con suavizar el mensaje del Evangelio, sino con mostrar el Evangelio de una forma entendible a otros, de una manera compasiva a otros. Nuestra manera de presentar el Evangelio debe de cambiar también. Nuestra manera de presentar el Evangelio debe ser modelada por el mismo Evangelio. Entonces, eso es a lo que queremos referirnos con contextualización. ¿Cómo podemos llevar a muchos a Cristo renunciando a nuestra manera de ver la vida, a nuestra manera de ser, a nuestra manera de entender el mundo y hablar el Evangelio de una forma compasiva, en donde podemos hablar claramente al corazón de las personas, de diferentes personas, porque aquí hay judíos, aquí hay gentiles, aquí hay débiles. Me encanta esta parte porque Pablo nos está diciendo que hay muchas formas en las que él puede hablar de ese mismo Cristo a diferentes personas. Es el mismo Cristo, es el mismo Evangelio, es el mismo mensaje,
hablado de diferentes maneras a diferentes personas. Entonces, a eso nos referimos con contextualización. No nos referimos, como lo venía diciendo, no nos referimos a hacer relevante el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es relevante, ya es relevante en sí. Tampoco nos referimos a hacer más ofensivo el mensaje del Evangelio, porque la cruz ya lleva una ofensa en sí mismo. Todo el mundo debe ser ofendido por la cruz, pero no debemos agregar una ofensa más a ese mensaje, una ofensa personal o una ofensa que creamos que si agregamos más crueldad y dureza al mensaje va a haber una respuesta, ¿no? Pablo simplemente dice, me he hecho a todos, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Este pasaje es súper importante para entender el tema de contextualización. Primero, antes de hablar de contextualizar el mensaje, el mensajero necesita contextualizarse. ¿Cuál es el ejemplo de contextualización más radical de toda la historia? A ver, piensen un poco. ¿Por qué Pablo es capaz de hacerse esclavo de todos? A ver, Itza. Cuando, El ejemplo de, ay, no, el ejemplo de Cristo, que Wow, siendo gracias. Dios vino a hacerse como uno de nosotros. Gracias, Itza. Gracias. Totalmente. El mayor ejemplo de contextualización de la Biblia es la encarnación. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan. Él se humilló haciéndose siervo. De hecho, Pablo, si se fijan, tiene una gran deuda con esto, ¿no? Él está hablando en términos de Cristo, pero también aplica eso a sí mismo. Al entender la obra de Cristo, lo menos que podemos hacer es contextualizarnos nosotros también. ¿Qué tanto te estás contextualizando para compartir el Evangelio? A veces aprendemos una forma de presentar el Evangelio y queremos a todos hablarles de la misma manera. Queremos imponer a todos nuestra manera de presentar el Evangelio. Plantar iglesia se trata, como lo dije, de saber contar la historia. Entonces necesitas aprender a contar la historia desde la riqueza de la palabra de Dios, pero también desde la complejidad del corazón de las personas. Hay dos vías muy importantes. Tienes que ser experto en ir a la palabra de Dios con toda su riqueza para traer esa historia de una forma fresca, pero también debes entender el corazón humano, debes entender el corazón de los demás para poder llevar a Cristo a ese corazón. Entonces, vamos a avanzar para no quedarnos tanto acá. ¿Cuáles son algunas formas en las que necesitamos contextualizarnos para alcanzar a otros? ¿Cuáles son algunas formas en las que necesitamos contextualizarnos para alcanzar a otros? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo amo la versión Reina Valera, crecí con la versión Reina Valera. Me sé muchos textos en la versión Reina Valera, pero como iglesia decidimos abrazar la versión NTV, ¿no? Creemos que es una forma en la cual podemos alcanzar a otras personas a través de una traducción que hace más sentido, ¿verdad? Es una forma en la que queremos contextualizarnos. Estamos sacrificando quizá algo de esos textos que de verdad ya no sabemos en Reina Valera, estamos muy familiarizados. De hecho, a veces yo estoy escribiendo mi sermón y pienso en Reina Valera y tengo que volver a NTV y ver cómo viene acá, ¿no? Entonces, son cosas muy sencillas, pero que a veces necesitamos dar ese paso, ¿no? Quizá hay una persona en tu vida que nunca ha escuchado nada de la palabra de Dios o ha escuchado muy poco, ¿no? ¿Cómo podrías hacer que tu lenguaje, tu manera de presentar el Evangelio sea más entendible para ellos, ¿no? Esa es una forma muy superficial, realmente hay formas más profundas de contextualizar, pero quería compartirte esto. Esto dice el pastor Tim Keller, ahí de fondo está la hermosísima Ciudad de México. Dice, la contextualización no es a menudo, como se piensa, darle a la gente lo que quiere oír. No, eso no es contextualizar, como ya lo vimos, ¿no? Más bien se trata de darle a la gente las respuestas de la Biblia, que probablemente no sea lo que quieren oír, ¿sale? A cuestiones sobre la vida que la gente pregunta en un momento y lugar específicos. ¿Qué es lo que pregunta la gente? Y en un caso muy reciente, el día de ayer, ¿qué pregunta la gente el Día de la Mujer? ¿Qué pregunta la gente? ¿Qué dicen los cristianos acerca de la mujer? ¿Qué dice Dios acerca de la mujer? ¿Por qué hay tantas historias de abuso relacionadas con cosas de la iglesia acerca de la mujer? Entonces, contextualizar les voy a decir, bueno, voy a terminar esta parte, ¿no? En un lenguaje hay una forma que pueden entender
y por medio de apelaciones y argumentos con fuerza que puedan sentir, aún en el caso de que los rechacen. Contextualizar no significa que la gente nos va a escuchar, eso no es contextualizar, pero contextualizar significa que la gente nos va a entender. Eso es contextualizar. No significa que la gente va a responder al evangelio mejor, ¿no? Porque todos somos pecadores, estamos rotos, pero la gente te va a entender. Un amigo dijo esto alguna vez en un entrenamiento de plantadores de iglesia y me gustó mucho porque dijo él, contextualizar es rascar donde pica, ¿verdad? Rascar donde pica. ¿Dónde pica? ¿Dónde la gente tiene comezón? ¿Dónde la gente está haciendo preguntas? ¿Dónde la gente está inquieta? ¿Dónde la gente tiene miedo? ¿Dónde la gente ha perdido la esperanza? ¿Dónde la gente está enojada? ¿Dónde la gente está decepcionada? Ahí, en medio de esas conversaciones, en esos momentos y lugares específicos, trae a Cristo, aprovecha el momento, explica con paciencia, con amor, con compasión, confronta con la verdad acerca de qué es lo que dice la palabra de Dios, pero hazlo de una forma que ellos te entienden, que ellos saben lo que estás diciendo. No van a estar de acuerdo contigo, pero te van a entender. No van a estar de acuerdo con nosotros. No buscamos con la contextualización que todo el mundo diga, ay, el cristianismo es increíble, es muy bonito, me encanta. No buscamos eso, buscamos que nos entiendan. Entonces, contextualización tiene que ver con esto. Esta frase, este concepto es del pastor Tim Keller. Es muy importante. Si quieren, pueden ustedes tomar. Yo les voy a pasar como quiera la diapositiva, pero si quieren quedarse con el otro concepto, también es muy importante, que es contextualizar, es rascar donde pica, ¿verdad? ¿Qué preguntas, qué conversaciones tienen las personas que están a tu alrededor? ¿De qué está hablando la gente? Porque a veces la gente está hablando muchas cosas y la verdad es que desperdiciamos esas conversaciones. La gente está hablando de, por ejemplo, de lo que hablábamos de ayer, el Día de la Mujer, ¿no? Y que decimos, pues la mujer, dice la Biblia que la mujer es valiosa y es hermosa. Oye, pero ¿qué pasa con la violencia? Pues la mujer es hermosa, Dios la ama. Y callamos a la gente, ¿no? O sea, no somos capaces de responder desde la misma palabra de Dios lo que quiere decir la palabra de Dios, ¿no? A veces la gente te está trayendo un problema, una circunstancia, y lo callamos de forma muy cristiana, ¿no? Decimos, bueno, pues ponte a orar, Dios te bendiga, Cristo te ama, ¿no? Pero eso no es contextualizar, porque contextualizar es un canal de doble vía, donde tú escuchas, respondes desde la palabra de Dios, respondes desde la verdad, ¿no? Entonces, es complicado, sí es complicado, pero creo que eso nos llama a Dios. Esas preguntas son muy importantes. ¿Cuáles son sus sueños y aspiraciones de las personas a las que Dios te llamó a servir? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué valoran más? ¿Qué es lo que más desprecian? ¿Cuál ha sido su experiencia con la iglesia o con los cristianos? ¿Cómo toman las grandes decisiones en la vida? ¿Quiénes son sus consejeros? ¿A quiénes escuchan las personas? Entonces, esas son preguntas muy importantes cuando hablamos de contextualizar. Más adelante vamos a retomarlas, vamos avanzando, pero tenemos que hacer preguntas, esas preguntas. ¿Dónde está la esperanza de las personas? ¿Dónde están los miedos de las personas? Para poder nosotros contar la historia, como lo dijimos hace un momento. Traer la historia definitiva acerca de la creación, acerca del mundo, acerca de las cosas más profundas de las personas, que es creación, caída, redención y consumación. Esa historia responde a todas estas preguntas de forma muy profunda. Ahora, considera esto primero, trae la historia de la redención y luego al final busca los métodos. Ahorita no nos vamos a tener mucho en eso, ¿no? Pero primero, escucha, considera cómo vas a conectar ese mensaje de la historia de la redención. Y hasta el último, elige los métodos. Hasta el final vienen los métodos. Sí hay métodos, necesitamos métodos, pero los métodos no son lo primero, son lo último en el tema de evangelización. Ahora, dos casos bíblicos. Quiero que rápidamente, por cuestión de tiempo, alguien me diga de qué habla Hechos 2:14 y alguien más busque Hechos 17, que a lo mejor es más desconocido, pero vamos para allá. Alguien, por favor, háblenos mientras estamos buscando Hechos 17. ¿Qué nos habla? ¿De qué nos habla? Hechos 2:14 al 41. Yo voy a buscar acá Hechos
17, 16 al 32. ¿Alguien ya tiene Hechos 2, 14 al 31? Yo, Adelante. ¿Quién lo tiene? Es que no vi. yo, Silvia. Gina, perdón. ¿De qué nos habla, Gina? ¿Lo leo todo? No. ¿De qué nos habla Ah. el texto? Seguramente lo has escuchado antes. ¿Sí lo ubicas? Sermón de Pedro, dice aquí. El sermón de Pedro. El sermón de Pedro. Sermón de Pedro, ajá. Es lo que Pedro predica en el Pentecostés. Ujú. ¿Sale? ¿De qué está hablando Pedro ahí? A ver, un resumen rápido. A ver, lectura rápida. Ay, espera, voy ¿De qué para- nos está espera. hablando? ¿Alguien más que tenga contexto del pasaje que nos quiera contar de qué está hablando Pedro ahí? No es cuando la gente decía que estaban borrachos. Exacto. Ajá. Y él se puso a predicar, ¿no? Sí. ¿De qué habló en ese sermón Pedro, Fer? ¿Te acuerdas? Que pues las escrituras recordó lo que Jesús lo que había dicho, de que no es que estaban borrachos, es que Jesús había dicho que iba a bajar poder del cielo para llenarlos del Espíritu, de llenarlos Hablando de una profecía que dice que estaba en el libro del profeta Joel, versículo 16, ¿cierto? Y luego cita la profecía. Habla de poder, habla de llenura del Espíritu, habla de que Jesús fue ese hombre aprobado por Dios por milagros, fue el Mesías, habla de Jesús como el Mesías, y habla de la muerte de Cristo, hace un resumen de la muerte de Cristo, y incluso habla de cómo el rey David habla acerca de Cristo, cómo el cumplimiento acerca de lo que dijo David tiene que ver con Cristo. Y al final la gente dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos responder a lo que escuchamos, ¿no? Ok, tómenle una foto a eso y guárdenselo, ¿sale? Pedro está hablando de Cristo como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, en resumen, ¿no? Y dice que esas profecías se cumplieron en Cristo a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y les invita a arrepentirse y a creer en Cristo. Ahora, vamos a Hechos 17. ¿Alguien recuerda esta parte? ¿Alguien que nos haga un resumen? Es un punto extra, un resumen de la historia de estos versículos 16 al 32. ¿De qué habla? ¿De qué habla esta parte de Hechos? Punto extra, punto extra. ¿Quién? El reino de Dios es de los violentos. ¿Quién lo arrebata? A ver, Habla Mario, adelante. del Dios que no conocían ellos, ¿no? Habla Pablo ahí. Ok, muy bien. Es un sermón de Pablo y habla... ¿Y qué usa Pablo para armar su sermón, Mario? Dinos, ¿qué es lo que usa? ¿Usa el Antiguo Testamento? ¿Usa las profecías? Pues usa nada más lo que, la creencia de ellos, ¿no? Una filosofía de ellos. Ujú. O sea, empieza usando una creencia común entre ellos acerca de ellos tenían muchos dioses y había un altar donde decía el Dios no conocido y se arrancó Pablo a hablar. ¿De qué habló? De la creación del mundo, habló de el propósito de los seres humanos, habló de cómo buscar a Dios. Pero no está citando, si nos fijamos, no está citando a Joel, no está citando a David. ¿Qué hizo Pablo? Usó lo que vio y entonces trajo a Cristo, ¿no? Gracias, Mario, gracias por eso. Ahora, al final Pablo habla de cómo el cumplimiento, cómo ese Dios no conocido es un Dios conocido a través de Cristo y que dice que resucitó, y ese es el clímax de la historia y del sermón de Pablo. Ahora, esos son dos casos bíblicos de contextualización. Pedro sabía a quién estaba hablando y Pablo sabía a quién estaba hablando. Ellos no imponen, imagínense Pedro hablando de que, oigan, hay un Dios desconocido, imagínense qué tontería, o sea, Pedro hablando, hay un Dios no conocido, ustedes tienen que conocerlo. ¿A quién le estaba hablando? A judíos, ¿no? Entonces, ahora imagínense el caso contrario, Pablo en Atenas diciendo, oigan todos, les voy a citar el profeta Joel, ¿verdad? El profeta Joel, pues, todo el mundo va a decir, ¿quién es el profeta Joel, no? Imagínense la audiencia. Esto tiene que ver con contextualización, son dos casos bíblicos de contextualización. Ellos conocen a su audiencia, ellos saben a quién están hablando, saben en dónde están literalmente parados, saben cuáles son los miedos, las esperanzas de las personas, conocen la idolatría, los falsos dioses de las personas, y ellos hablan al corazón de las personas el mismo mensaje, la misma historia contada de diferente manera.
¿sale? Eso tiene que ver con contextualizar. Eso es a lo que Dios nos está llamando. ¿Cuál es el problema con nosotros muchas veces cuando estamos compartiendo el Evangelio? Tenemos una sola talla del Evangelio. No sabemos una sola forma de contar el Evangelio. No nos esforzamos, no profundizamos en la riqueza de la palabra de Dios para contar el Evangelio. Ni tampoco nos gusta escuchar a la persona a la que le estamos, no nos gusta conocer a la persona a la que le estamos compartiendo el Evangelio. Queremos imponer un mensaje nosotros, queremos imponer una forma de hablar el Evangelio. Pero eso no es lo que se ve a través de esos dos pasajes. Es muy obvio que ambos conocían a quién estaban hablando y también eran expertos en el mensaje que estaban compartiendo. Si se fijan, ellos no diluyen el Evangelio. Ellos no hacen que el Evangelio sea reducido, no dejan de hablar de Cristo, tampoco hacen que el mensaje sea más ofensivo, sino que saben contar la historia a las personas a las que están contando esa historia. Ahora, hay muchas imágenes bíblicas del Evangelio y vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a hablar de esas imágenes bíblicas del Evangelio. Todas esas imágenes del Evangelio son verdaderas e importantes para hablar de realidades espirituales. La forma de llamar a estas imágenes bíblicas es metáforas del Evangelio. Y hoy vamos a hablar de esas metáforas del Evangelio. Las escrituras frecuentemente mezclan metáforas e imágenes del Evangelio. Ya viene un ejemplo, ¿no? Hechos 5, 9 al 11. Dice que fuimos justificados, que fuimos salvados, que fuimos reconciliados. Nos habla de justificación, algo legal. Nos habla de salvación, algo experimental. Nos habla de reconciliación, algo que tiene que ver con relaciones, ¿no? Entonces, la Biblia constantemente cuenta el Evangelio, nos habla del Evangelio de diferentes maneras. Ojo, es el mismo mensaje. Estamos hablando de lo que Cristo vino a hacer, pero lo contamos de diferente forma. Eso es lo que la Biblia hace constantemente. Por eso es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios que tiene, como lo habíamos hablado en un principio, que tiene como centro la historia de Cristo. La Biblia nos está hablando una y otra vez de Cristo, pero lo hace de diferentes formas, con una riqueza de lenguaje, con una riqueza de metáforas, de maneras de contar esa historia. Es por eso que la Biblia es súper rica en hablarnos la historia de Cristo. Nos habla de Cristo desde diferentes épocas, desde diferentes lugares, desde diferentes personas, desde diferentes partes de la experiencia humana. O sea, si tú lees los Salmos, por ejemplo, los Salmos son muy emocionales, ¿no? Te hablan del corazón, de lo que siente una persona, te hablan hasta de guerra, te hablan de los enemigos, te hablan de emociones negativas también. Pero si te vas, por ejemplo, a Proverbios, la cosa cambia, porque ahí te está hablando como de esta serie de principios para vivir. Ambos nos hablan de Cristo de diferente forma, muestran la belleza de Cristo de diferente manera, cuentan la historia de diferente forma. Nuestro objetivo es enfocarnos primero en las imágenes de salvación que son más convincentes y entendibles para las personas a las que quieres compartir. Eso es lo que tenemos que hacer. Tienes que volverte experto en contar la historia, pero también tienes que volverte experto en escuchar a las personas, en conocer en dónde Dios te ha puesto. Dios te ha dado relaciones naturales para que le sirvas. Él te ha dado una familia, Él te ha puesto en un trabajo, Él te ha puesto en una célula en tu iglesia, Él te ha puesto en una oficina, en un consultorio, Él te ha puesto en un vecindario para que tú te vuelvas experto en hablar a esas personas. Nadie más puede hablar mejor el evangelio a esas personas que tú. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de 4 metáforas bíblicas. Hay más, ¿sale? Hay más, pero vamos a hablar de 4 nada más. 4 metáforas bíblicas. Este es tema de ensayo también, así que pongan mucha atención. De verdad, necesitamos que toda tu atención esté acá. Espero poder acabar en esta media hora. Hay una pequeña dinámica al final. Entonces, vamos a hablar de 4 metáforas bíblicas del Evangelio. La primera es ley, relación, limpieza y poder. ¿Ok? Vamos a explicarlas a profundidad. Alguien escribe por aquí. Dice que no se ve bien la diapositiva. Espero que ya la puedan ver bien. La primera metáfora del Evangelio, quizás la más conocida de todos, es una metáfora que fue olvidada hace mucho tiempo, pero Dios usó a hombres en la Reforma para recordar esta metáfora. Esta metáfora del Evangelio habla de sustitución.
Dios es visto como el legislador, como la vida, como el juez. Él juzga a toda la humanidad. Toda la humanidad son súbditos, son siervos de Dios. El pecado, ¿cómo se ve? Como transgresión. ¿Qué es transgresión? Es romper reglas, es violar ley, es tener culpa. El pecado es visto como una culpa. Como lo menciona Juan, dice que el pecado es la transgresión de la ley. Esa es una manera de explicar el pecado. ¿Hay otras maneras de explicar el pecado bíblicamente hablando? Sí, sí hay otras. Vamos a hablar de algunas de ellas. ¿Cuál es el resultado del pecado según esta metáfora del Evangelio? Es muerte, es castigo. Somos culpables delante de Dios, merecemos la muerte, merecemos un castigo. Alguien lo dijo de esta forma: una ofensa a un Dios infinito merece un castigo y una culpa de dimensiones infinitas. Entonces nuestra muerte y castigo no simplemente es una muerte y castigo como cuando tu niño se porta mal o cuando alguien tiene un accidente y simplemente muere, sino que una muerte física a causa de una consecuencia por una mala acción, sino que es una muerte más profunda, estar separados de la vida, estar separados de Dios, es ser castigados por Dios mismo. ¿Cuál es la solución acá? Tiene que haber un pago. Tiene que haber un pago por ese pecado. Tiene que haber un pago del castigo, de la ofensa. Tiene que haber una restitución de la ofensa. Entonces, Cristo viene y aparece como un sustituto. Es lo que Martín Lutero llama como este glorioso intercambio. Nuestro pecado por la justicia de Cristo. Nuestra maldad por la obra terminada de Cristo. Cristo es nuestro sustituto. Él muere en nuestro lugar, carga nuestra culpa y nos libera de esa deuda que teníamos. En la metáfora de sustitución y ley se nos habla de Cristo como el mediador, como quien intercede por nosotros delante del juez y toma nuestro lugar. Ahora, ¿cómo se ve la salvación aquí? Se ve como justificación, como aceptación delante de Dios, pero no como aceptación simplemente como que sí, pásale, sino como aceptación después de que alguien paga nuestra condena y luego nos dejan pasar. Como absolución, nuestros pecados son perdonados, nuestra ofensa es perdonada. Y por último, como vida, déjame cerrar la ventana porque hay un poco de ruido afuera, de un minuto. Entonces, esa es una metáfora del Evangelio. Quizás es la metáfora en la que casi todos sabemos contar la historia, ¿no? Es la metáfora donde somos más familiarizados, estamos más familiarizados. ¿Qué imágenes bíblicas tenemos de esto? Hay un tribunal de juicio. Hay un tribunal de juicio. Dios es el juez, nosotros somos los culpables, y Cristo es nuestro abogado, nuestro defensor, quien se pone delante de nosotros y Dios, quien defiende nuestro caso, quien muere en nuestro lugar de forma sustitutiva, quien toma nuestro pecado. En la tradición en la que yo pertenezco, nosotros hablamos mucho de la justificación por la fe, que es una doctrina muy central para las iglesias reformadas o las iglesias calvinistas. Y pasa que nos volvemos muy expertos en hablar de esta metáfora, que a veces cuando alguien no cuenta el evangelio de esta manera, como que es como que eso no es el evangelio, ¿no? Entonces, a veces pasa que nos familiarizamos tanto con una metáfora y pensamos que solamente se puede hablar el evangelio de una forma, pero esta es una manera. Vamos a ver que hay otras maneras. Esta es una manera de hablar el evangelio, pero la verdad es que vivimos en una cultura en donde esto ya no hace mucho sentido para muchas personas. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en Latinoamérica especialmente, vivimos en países donde la verdad que los jueces son muy injustos, en donde los castigos ya no son castigos, las cárceles ya no son un lugar de castigos, son un lugar de reintegración, ¿no? Es algo bueno, no estoy diciendo que es algo malo, pero estas metáforas a veces ya no son tan fuertes para ciertas personas, ¿no? Ellos no se ven como pecadores, no se ven como transgresores de la ley de Dios. Entonces hay personas que dicen, eso no hace mucho sentido para mí. ¿Cómo Dios, si es tan bueno, cómo Él me va a castigar? No, no creo que Dios sea capaz de hacer eso. Yo creo que Dios quiere simplemente sanar mi corazón y ya, ¿no? Llevarla en paz, ¿no? Entonces, el pecado no es una gran cosa, ¿no? Porque el mismo sistema legal y penal en el que vivimos hace que las personas o que esta metáfora pierda fuerza para ciertas personas. No quiere decir que esto no sea verdad, es verdad, pero sucede que en el contexto, en la vida de muchas personas, esta metáfora no es tan fuerte, no habla tan fuerte como debería.
por estas cosas que estoy platicando, por la disposición del corazón, por las experiencias de varias personas. Entonces, no todas las metáforas hablan igual de fuerte para todas las personas. Debemos de volvernos expertos en todas, pero debemos de admitir y de también tener una vida de oración acerca de cómo puedo compartir el evangelio con esta persona. Debo conocer la historia de esa persona. Esto hablará fuerte. La situación que está pasando esta persona es una oportunidad para que yo hable del evangelio de esta manera. Vamos a ver qué otras metáforas hay. No sé si hay alguna pregunta en esta metáfora del evangelio, en esta metáfora de ley o sustitución. ¿Alguien quisiera comentar algo más? ¿Sí? Ok, creo que no. Esta es otra metáfora del evangelio que habla de relación y reconciliación. Yo sé que tú has leído en la Biblia estas historias donde Dios se presenta como un padre, ¿no? Los seres humanos son sus hijos y el pecado es una rebelión u ofensa al Padre, ¿no? El resultado del pecado es vergüenza, miedo, alejamiento. La solución, ¿qué es? Propiciación, un sacrificio para traer paz, para apaciguar la ira del Padre, satisfacción de la ira del Padre. Es lo que significa propiciación, ¿no? Calmar el enojo del Padre. Cristo es nuestro mediador, Él se pone en nuestro lugar, en este caso como alguien que intercede como nuestro hermano mayor, incluso Cristo es descrito como nuestro hermano mayor y Él intercede delante de nuestro Padre como aquel que nos representa, como el Hijo de Dios, como el Hijo obediente de Dios, el Hijo en el cual el Padre tiene contentamiento. Así lo describe Dios mismo. Y la salvación, ¿cómo se ve acá en esta metáfora? Como una relación restaurada, como armonía, como paz. Entonces, esta metáfora de reconciliación nos habla de relaciones, nos habla, Dios aquí es el Padre, nosotros somos sus hijos rebeldes. Entonces, creo que este tiene mucho potencial para hablar a muchas personas, especialmente en nuestra cultura. Vamos a hablar un poquito más. Imágenes, reconciliación, adopción, somos hijos adoptados de Dios. Y una imagen muy fuerte que nos habla de esta metáfora es el conocidísimo, la parábola del hijo pródigo. Entonces nos damos cuenta de que en esta otra metáfora, Cristo vuelve a tomar nuestro lugar. En todas las metáforas, Cristo toma nuestro lugar. Hay una especie, no una especie, hay una forma de hablar de la muerte de Cristo en nuestro lugar de forma distinta, pero a final de cuentas Él está tomando nuestro lugar, está asumiendo nuestro castigo. Sucede que en algunas culturas, cuando las personas se pelean, se distancian, la única manera de traer reconciliación es ir con el jefe o la cabeza de esa familia, ¿no? Y hablar con él para poder recuperar la relación que había entre las demás personas. A veces también pasa en nuestras casas, ¿no? Que estás peleado con tu hermano y vas con alguien que tiene cierta autoridad en la familia y hablas con él primero para poder ponerte bien con el otro, ¿no? Oye, dile que me perdone. No sé si les ha pasado. Dile que ya me perdone, por favor. Estoy muy arrepentido de lo que hice, ¿no? Esta metáfora del Evangelio nos está hablando acerca de relaciones. Estamos contando la historia en términos de relaciones. Entonces, podemos ver, identificar los personajes claves. Dios como Padre, nosotros como hijos, Cristo como mediador, como nuestro hermano mayor. Aquí me faltó incluir esta descripción de Cristo. Y hay una relación restaurada. La salvación es una relación restaurada. Hay reconciliación. Muchas veces esto creo que aplica muchísimo, por ejemplo, cuando hay madres desesperadas por relaciones rotas, padres ausentes, hijos rebeldes, ¿no? O también a veces pasa que hay hijos que están profundamente resentidos con sus padres, ¿no? Quizá hablar de Dios como un juez no hace mucho sentido para la situación en ese momento, pero ¿qué tal si hablas y traes esta metáfora del Evangelio hablando de relaciones? Diciéndole que él tiene un padre, que es un padre celestial, que es mucho mejor que su padre terrenal. ¿Qué tal si hablas de cómo la ofensa,
cómo la relación más importante que se perdió fue recuperada por Cristo a través de su muerte en nuestro lugar. Nuestro hermano mayor muere por nosotros, Él nos salva, nos reconcilia. Entonces, si la relación más complicada en el universo fue restaurada, todas las relaciones pueden ser sanadas, todas las relaciones pueden ser restauradas. En medio de las relaciones donde hay quebranto, donde hay pecado, donde hay abuso, donde hay violencia, Dios tiene que decir algo también. La salvación es una relación restaurada. Entonces, esta metáfora del Evangelio es muy rica y muy profunda. Si tú ves la palabra de Dios, constantemente se nos habla de nuestra relación con Dios como una relación familiar, como una relación familiar. Dios es nuestro Padre. Clamamos, oramos, Abba, Padre. No oramos como si Dios fuera nuestro jefe. No nos relacionamos con Dios como si Él fuera nuestro jefe y estuviera ahí detrás de un escritorio y llegamos con una lista de peticiones para Él. Hablamos de Dios como nuestro Padre. Él nos ama. Él intercede por nosotros. Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Él es el Hijo amado. Él es descrito por Dios como su Hijo amado. Y Hebreos nos habla también de esto, ¿no? Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Entonces, esto es tan importante. Tienes que aprender a contar la historia de diferentes maneras. Esta es una manera de contar la historia también. Estamos hablando el mismo evangelio, estamos hablando Cristo tomando nuestro lugar delante de Dios, estamos hablando de nuestro pecado, estamos hablando de la salvación, estamos hablando de los resultados del pecado. Entonces, esta es otra forma de contar la historia. No sé si hay alguna pregunta en este punto, en esta metáfora del evangelio. ¿Alguien quisiera comentar algo, alguna pregunta? No quisiera quedar en algunos cabos acá abiertos, porque sigue un ejercicio donde todos van a participar, así que no deben quedar cabos. Perfecto, vamos a avanzar. Ahora, hablamos de limpieza y sacrificio. A lo mejor, y esto es, a muchas personas les suena demasiado a nosotros como personas sofisticadas del siglo XXI, ¿no? Hay metáforas que a veces no hacen tanto sentido para nosotros porque se nos ha vacunado en contra de todo lo espiritual, ¿no? Se nos ha vacunado como sociedad en contra de todo lo trascendente, pero hay culturas en donde la limpieza ceremonial, en donde el de ser limpio, ¿no? Esas culturas, por ejemplo, la cultura hindú, donde ellos tienen que estar lavando constantemente la mano, hay una mano limpia y una mano impura, hay una ropa hay una forma de entrar a la casa, dejar la ropa sucia y poner una ropa limpia, porque todo eso es muy espiritual, ¿no? Y la Biblia también habla de esas metáforas. Dios como santo, como puro, como fuego que purifica, los humanos como adoradores de Dios. Pero sin embargo, sabemos que nuestra adoración está contaminada. Vivimos en inmundicia, nunca podemos estar lo suficientemente limpios. Por eso hay tantos rituales de purificación en muchas religiones. Tienes que estarte limpiando constantemente y nunca logras estar limpio. Aquí yo noto también una conexión con nuestra cultura católica, esta cultura donde la gente siempre está siendo pseudo perdonada cada misa, pero nunca alcanza a sentirse limpia, libre, siempre tiene que estar ahí porque nunca es suficiente, tienen que hacer algo, pero lo hacen, se limpian temporalmente y no pueden salir, ¿no? Entonces, hay algo de eso ahí también. El resultado del pecado es destierro, destrucción, ¿no? Porque si Dios es santo, uf, estás lejos. Si te acercas, ¡pum!, desapareces, ¿no? Es fuego. Dios es puro. Entonces, no te puedes acercar, no eres digno de hacer, no es un adorador digno de acercarte, no pagas la cuota de adoración que corresponde a Dios. ¿Cuál es la solución? Limpieza y expiación. Limpieza, pero no una limpieza nada más de confesar tu pecado y recibir perdón por ese pecado, ¿no? Eso es como ponerte un curita y estar totalmente con una hemorragia interna y creer que una curita va a sanarte. Esta limpieza es una limpieza profunda, es una limpieza donde
No hay una mancha en nosotros para poder tener acceso a ese Dios puro. Entonces recuerdas esta parte de Isaías, ¿no? Que Isaías dice, ay de mí, que vivo en un pueblo de labios inmundos. Es ese sentido de esta metáfora de limpieza. Entonces, para ser limpios, se tiene que ofrecer Cristo en sacrificio, porque Él es puro. Él fue sin pecado. Estamos enfatizando la pureza del sacrificio de Cristo. Es una ofrenda por nuestra culpa de no ser los adoradores que deberíamos de ser. Alguien viene y vive la vida que deberíamos vivir en limpieza, en pureza, sin pecado. Y entonces la salvación en esta metáfora es purificación. ¿Cómo nos describe la palabra de Dios constantemente a los cristianos en el Nuevo Testamento? Como santos. No por lo que logramos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo ha logrado a nuestro favor. Así como Él es santo, nosotros somos santos. No perfectamente a través de nuestro esfuerzo, sino a través del esfuerzo de la pureza de Cristo en nuestro lugar. Es un estado la santidad y también es un proceso la santidad, pero ese estado y esa declaración es que somos completamente santos a través de la vida perfecta de Cristo. Él nos da acceso a Dios. Hebreos nos habla también de esa limpieza, ¿no? De ese sacrificio en nuestro lugar. Dice Hebreos que el sacerdote tenía que entrar 2 veces, ¿no? Tenía que hacer 2 sacrificios, uno por su propio pecado y otro por el pecado del pueblo. El sacrificio de Cristo fue solo uno y para siempre, porque fue en lugar de nosotros, no por Él. Y eso es un símbolo poderoso de limpieza y sacrificio. Él es el sumo sacerdote y entró una sola vez y para siempre. Él no entra 2 veces. Él no tiene que pagar por su pecado. Tenemos un sumo sacerdote que nos limpia, nos purifica a través de su sacrificio limpio, perfecto delante de Dios. ¿Qué imágenes bíblicas tenemos de esto? Las ofrendas, los sacrificios que se daban en el Antiguo Testamento y también el bautizo. Hay una limpieza, somos bautizados, somos sumergidos en la pureza de Cristo, en la pureza de su sacrificio. Esa es otra metáfora, es otra manera de contar la historia. De nuevo, estamos hablando de la misma historia. Estamos hablando de Dios, de nosotros como pecadores. Estamos hablando del resultado del pecado. Estamos hablando de la solución que hay en Cristo para ese pecado. Estamos hablando de salvación a través de la vida perfecta de Cristo. ¿Has conocido personas que creen que nunca hacen suficiente? ¿Has conocido personas que creen que su historia es demasiado pecadora, que son demasiado sucios para acercarse a Dios? Personas que se creen muy indignas para poder acercarse a Dios. Personas que creen que su pecado es más poderoso que la obra de Cristo, que lo que Cristo ha hecho por ellos. Personas que han sufrido abuso, quizá. Personas que se sienten tan sucias que nunca podrán tener una relación profunda con Dios y con las demás personas. Aquí tenemos una metáfora que puede hablar al corazón de esas personas. Tenemos una metáfora que es capaz de derribar esos miedos, esas creencias falsas acerca de quién es Dios y quiénes son ellos. Entonces, esa es otra metáfora del Evangelio. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, algo que agregar acá. ¿Alguien tiene algo que comentar? Vamos un poco rápido, perdón, pero espero que no haya dudas y si hay dudas podemos resolverlas al final. Al final tenemos esta metáfora de poder y liberación o bendición, ¿no? Hay culturas en donde todo tiene que ver con los poderes que dominan este mundo, ¿no? Hay culturas muy conscientes, muy sensibles del mundo espiritual. El mundo espiritual es verdadero. De hecho, Pablo dice que Cristo derrotó a los poderes de este mundo, a las fuerzas espirituales de este mundo. Entonces, hay culturas que son más sensibles a eso. Y eso es en parte una bendición de Dios, el tener ojos abiertos al mundo espiritual. Muchas veces vivimos este mundo ya súper tecnológico, súper no espiritual. No creemos en que el diablo, que somos influenciados por las fuerzas del mal en este mundo, ¿no? Somos muy ingenuos acerca de esas cosas, pero la Biblia sí nos habla de endemoniados, nos habla de poderes espirituales que someten a las personas. Entonces no podemos hacer a un lado esta metáfora. Esa es una metáfora del Evangelio también. ¿Cómo se presenta Dios? Dios es todopoderoso. Dios es fuente de vida y de bendición. Dios es la fuerza más grande en todo el universo
y más que la fuerza, es la persona que controla y domina todo el universo. Eh, los humanos somos sujetos a fuerzas espirituales. Somos, vivimos en un mundo espiritual, profundamente espiritual. Dios creó el mundo material y Dios creó el mundo espiritual también. No, la fe cristiana no niega esa parte. La fe cristiana explica esa parte. Por eso tenemos esta historia de Job en nuestras Biblias. Tenemos la historia de este hombre que es sometido a este tribunal divino donde Dios le da permiso al diablo de actuar sobre su vida. ¿Cómo se ve el pecado aquí? Como infidelidad, como infidelidad. ¿Por qué? Porque si hay fuerzas espirituales, tú eres fiel o tienes fidelidad o tienes, se me fue esta palabra, eh, devoción a una fuerza espiritual, ¿no? ¿Cuál es el resultado del pecado? Maldición, esclavitud del pecado, pero no solo del pecado, también de los poderes del mal. Vives esclavizado de esos poderes que dominan tu vida. ¿Cuál es la solución? Liberación del pecado y de los poderes del mal. Las cadenas, este lenguaje de las cadenas son rotas, ¿no? La opresión es rota a través de la obra de la cruz. ¿Cómo se presenta Cristo? Como libertador, como vencedor, como aquel que derrota a los poderes de este mundo en la cruz a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. La cruz es el acto de expulsión demoníaca más grande de toda la historia. Es el acto definitivo acerca de las fuerzas del mal. La cruz nos habla de esta liberación en donde Cristo es quien domina todos los poderes de este mundo. Él es el victorioso, Él es el rey que reina sobre todas las cosas. ¿Cómo se ve la salvación aquí? Liberación y bendición. Aquellos que ahora entienden lo que Cristo vino a hacer pueden tener libertad. Ya no viven bajo los poderes del mal, ya no viven bajo esa influencia que esclaviza a las personas para que hagan cosas que no deberían de hacer. Esas imágenes bíblicas que tenemos son esclavitud y redención. Y bien, esa es otra manera de contar la misma historia. De verdad, esto ha sido de mucha bendición en mi vida. Entender cómo el Evangelio es tan rico y la palabra de Dios es tan rica que nos ayuda a contar la historia de diferentes formas. Debería llevarnos a contar la historia a más personas. Nos debería llevar a ser más compasivos a la hora de escuchar las historias de otros. Y bueno, son 4 metáforas, hay más, me gustaría compartirlas todas, pero estas son suficientes para nuestra clase. Para empezar, si alguien quiere conocer más, yo le puedo compartir algunos recursos, pero con que podamos entender estas creo que es suficiente. Este cuadro nos muestra ya como que el resumen, ¿no? Nos muestra el resumen de las 4, entonces eso van a tenerlo ustedes también. Les voy a dar acceso también a este material. Es muy importante, eso no lo vean como un catálogo, ¿ok? La Biblia constantemente mezcla, juega con todas las narrativas de limpieza, liberación. O sea, la Biblia es tan rica que lo que hace es contarnos la historia de diferentes formas, pero también mezcla las diferentes metáforas del Evangelio. Entonces, creo que lo más importante es vuélvete experto en contar la historia, vuélvete experto en cómo la Biblia cuenta la historia para que puedas compartirla con otros. Ahora, quiero que hagamos algo, a ver si nos da el tiempo, ¿eh? Yo creo que ya son las 9:20, pero no quiero dejar pasar esto. Quiero que dediquemos 5 minutos. 5 minutos. Voy a dividirlos en grupos y regresamos. 5 minutos nada más. ¿Cuál de estas imágenes del Evangelio tiene más sentido para las personas que deseas alcanzar? Quiero que lo platiquen, que digas, yo creo que esta. ¿Por qué? Porque yo tal cosa. No, a lo mejor no van a alcanzar a compartir todos, pero voy a mandarlos a grupos ahora mismo. Déjenme ver si me acuerdo cómo hacerlo. Pero no recuerdo cómo hacerlo y no ensayé cómo hacerlo. Creo que no vamos a poder. Pepe, ¿estás aquí? Creo que no. Déjenme ver si...
No alcanzo a ver la opción de los grupos, pero bueno, vamos a dejarlo así sin grupos. Me hubiera gustado mandarlos a grupos. Quiero que 3 personas compartan, pero que respondan por qué, ¿no? ¿Cuál de estas imágenes del Evangelio tiene más sentido para las personas que deseas alcanzar? Ojo, quiero que digas quiénes son las personas que deseas alcanzar. Yo aquí abajo pongo algunos ejemplos. Tu familia, trabajo, universidad, tu vecindario, tu célula o tu ciudad. Entonces, quiero que me digas cuál de estas metáforas crees que tiene más sentido para alguno de estos grupos, ¿verdad? No necesariamente todos, no todos, uno. Entonces, ¿qué piensan? ¿Quién se anima a participar? Piénsale, está bien que tengan un poco de tiempo para dejar caer todo eso en orden, pero ¿quién quiere compartir? Ana Sofía, por favor, adelante. Buenas noches. Este, bueno, el que yo pienso que sería como el que tendría más sentido es el de relación. Bueno, yo estoy ahorita en la universidad y lo que he notado o veo la necesidad en las chavas, en las jovencitas, es que muchas no tienen una relación con su papá y por ende buscan satisfacer ese cariño que necesitaron con muchos hombres. Y bueno, yo la relación es muy importante que ellos puedan sentirse amadas por el único hombre que las creó, que fue pues Dios, y el único hombre que las puede amar de una manera plena y completa. Okay. ¿Cómo hablarías de Jesús a esas mujeres? ¿Cómo hablarías de lo que Cristo vino a hacer para ellas? Porque hablaste de Dios, es la primera parte, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hablarías de Jesús, por ejemplo, a ellas? Hablando de esta metáfora de relación, ¿cómo podrías hablarles de Jesús? ¿Quieres que regrese al cuadro? ¿Puedo regresar al cuadro? Sí, por favor. Am, pues que a través de Jesús tenemos la oportunidad de, de poder llegar al que nos creó, a quien es nuestro papá. No sé si, entonces, como dice ahí que es Sí. un mediador, Jesucristo fue la clave especial para que nosotros pudiéramos tener acceso a nuestro papá. O Ok. sí, a la relación, o sea, a volver, que es como, o sea, un ejemplo es el que me lleva, es el que había visto un ejemplo como el del puente, es un puente el que a través de ese podemos cruzar a abrazar a papá. No sé si me Ok. explico. Gracias, Ana. Sí, aunque también aquí la parte, ahora sí que la parte buena es cómo vas a llevar a Cristo a esa persona. Es donde tenemos que pensar, por ejemplo, esas personas que están buscando a través de relaciones disfuncionales y tóxicas y malas, ¿no? Llenar su corazón, decirles, realmente hay una relación que puede satisfacer lo que estás buscando en todas estas relaciones. Estás buscando intimidad, estás buscando placer, estás buscando alguien que pueda satisfacer el vacío que hay en tu corazón. Cristo vino a hacer algo todavía más profundo por ti. Ninguna de las personas con las que vas, con las que te entregas, va a morir por ti, va a dar su vida por ti. Hubo alguien que sí vino y dio su vida por ti para restaurar la relación más placentera, más profunda que puedas tener. Y ese fue Cristo, ¿no? Entonces, es importante, Ana, el poder profundizar en la obra de Cristo explícitamente, mencionar lo que Cristo vino a hacer de forma explícita, porque esta imagen del puente, si te fijas, es una imagen débil de Cristo. No es que sea mala, pero es débil, porque no nos habla de lo que vino a hacer. Dices, bueno, hubo un puente y lo puedo pasar. Ese puente puede ser el Buda, puede ser otra persona, ¿no? Entonces, pero cuando tú traes a Cristo, trata de ser lo más explícito posible acerca de lo que Él vino a hacer y cómo lo que Él vino a hacer es capaz de completar, de confrontar, de verdad,
de sacar a esa persona de donde está para satisfacer los anhelos más profundos que realmente ella está buscando satisfacer en otro lugar, ¿no? Entonces, yo los animo mucho a que nos movamos de imágenes débiles de Cristo a imágenes fuertes de Cristo. Es buena esa imagen, pero puede ser una introducción nada más. Tenemos que mencionar de forma explícita lo que Cristo vino a hacer, porque ahí está el poder del Evangelio, ¿cierto? Gracias, Ana. Gracias, de verdad que gracias por tu participación. Por ahí vi que Candy levantó la mano después. Candy, ¿quieres compartir algo? Sí, pastor, y de lo mismo, es de la relacional. Ok, Y ¿en bueno, qué contexto? Con mi familia. Ok. Mi papá, una relación muy de mucha discordia con mi abuelo, y ahora mis hermanos están en la misma situación. Entonces, yo he querido, de hecho, compartirles, pero no he sabido de qué manera. Y ahora que usted ya al final ahorita lo mencionó, pues ya la respuesta me la dio usted. Gracias, Ok. pastor. Buenísimo. Gracias, Candy. ¿Alguien más ha pensado en su familia, en su célula, en su trabajo, en su universidad, en un caso específico? ¿Qué metáfora habla fuerte? Miguel, adelante. Adelante, Miguel. Creo que te Sí, perdimos. Miguel. Ahí está. sí, no, sí, Listo. pues más que nada, yo quería ver si me orientabas. Yo estuve un tiempo yendo al Hospital Civil de Tampico, y con un grupo de amigos a compartirles y a orar por las personas, pero yo sentía que ahí era más llegar, más que como no nos permitían entrar al hospital a orar por los enfermos, pues orábamos e invitábamos a los familiares que estaban afuera, ¿verdad? Entonces ahí, pues lo que nosotros utilizábamos eran pasajes donde Jesús sanaba, ¿verdad? Lo presentamos ahí como una sanación, o sea, ¿qué metáfora aplica ahí de sanidad o no sé? Esa es mi cuestión, vaya. Gracias, Miguel. Buenísimo, buenísimo caso, ¿no? Hay una metáfora de sanidad, ¿no? De hecho, Cristo la usa. Dice, yo no he venido, ¿a qué dice Jesús? A los sanos. ¿A quién vino Jesús? A los Ok, enfermos. sí, sí, sí. Y yo creo que, bueno, hay varias formas de poder compartir el Evangelio y eso tiene que ver con qué tanto estás escuchando la historia de la persona, porque tú puedes decir, ser muy ingenuo acerca de, le voy a hablar de sanidad, ¿no? Le voy a hablar a esa persona, le voy a hablar en la metáfora de sanidad. Pero él a lo mejor tiene otro tema, quizá está enfrentando un tema diferente, ¿no? Esa persona que le quieres compartir el Evangelio, aunque estés en un hospital, puede ser que él se siente culpable, él siente que algo de lo que está pasando, por ejemplo, en esa situación tiene que ver con su culpa, con que él hizo algo para que la otra persona esté ahí en el hospital. No sé, aquí lo más importante es escuchar, entender a la persona a la que le estás compartiendo el Evangelio. Yo sé, por ejemplo, que en la predicación al aire libre, esto es muy complicado, ¿no? Y eso, bueno, es otro tema, ¿verdad? No vamos a tratar ahorita, pero estamos hablando de compartir el Evangelio de una forma relacional, de una forma más cercana, de escuchar a las personas. Entonces, yo creo que lo más importante es escuchar a la otra persona, ¿no? ¿Cuál es la conversación que tiene la otra persona? Porque quizá tú quieres hablar desde la metáfora de sanidad, que es una metáfora muy válida. Ahora, la falsa esperanza que podemos producir en la persona es que su salvador es la sanación. Pero eso no es. Y usamos a Jesús como simplemente un amuleto, ¿no? Bueno, cree en Cristo para que tu persona sane, ¿no? Cree en Cristo para que se te solucione el problema. Simplemente usamos a Cristo como un amuleto, como simplemente algo para obtener otra cosa, que la otra cosa es mayor. ¿Cómo hacemos que la sanidad de la otra persona sea importante, pero no sea suprema? ¿Cómo hacemos que Cristo sea supremo? Entonces, aquí es donde entra la sabiduría y donde entra el abrazar la palabra de Dios a un nivel muy profundo. ¿Cómo hacemos que sí, vamos a orar para que Dios los sane, pero la salvación de esas personas no está en la sanidad de su familiar? Eso es algo bueno, pero no debería ser Sí. supremo. Lo supremo es, Cristo vino a tratar una enfermedad todavía más grave que la que está pasando a tu familiar.
y esa enfermedad es una enfermedad que nos distancia de Dios. Es una enfermedad que cada vez es más degenerativa, cada vez nos hace estar más enfermos, más rotos, ¿no? Puedes confiar en Cristo como el sanador de tu alma, puedes confiar en Cristo como aquel que puede, que vino a hacer a tener esas llagas, como dice, a través de sus llagas fuimos curados, dice la Escritura. Pero ¿cuál es esa enfermedad de la que vino a salvarnos Cristo principalmente? ¿Fueron nuestras enfermedades físicas o fue primeramente una enfermedad más profunda llamada pecado, ¿no? Entonces, creo que aquí, Miguel, ¿verdad? Lo importante es identificar el verdadero problema detrás de los problemas, que es nuestra relación con Dios. Desde ahí poder identificar qué metáfora habla más fuerte a la situación de la persona. No dar falsos salvadores a las personas, ¿no? Porque de verdad, todos, yo también lo he hecho. Muchas veces estoy escuchando a la persona y le digo, bueno, si crees en Dios, te va a ir bien. Si crees en Dios, simplemente vas a sanar. Y no somos Dios para poder decir esas cosas realmente. Podemos tener mucha fe en que eso va a pasar, pero no sabemos, a final de cuentas, si la voluntad de Dios es que eso vaya a pasar. Entonces, el único verdadero Salvador que podemos ofrecer es Cristo. ¿Cómo podemos comunicar ese verdadero Salvador en medio de esa situación? Tenemos que orar por discernimiento. Tenemos que orar para que el Espíritu de Dios nos revele cómo podemos hablar el Evangelio a esa persona. Entonces, bueno, eso es lo que creo que podría comentar ahí, Miguel. No sé si alguien más quisiera participar acerca de una metáfora del Evangelio que pudieras llevar a tu célula, a tu trabajo, a tu universidad, a tu familia. Fer, adelante, y después Azul. Creo que soltaba primero. Azul, adelante, Azul. Perdón, es que yo luego no veo tan bien como cuando levantan. Azul, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues creo que lo que sería aquí, pues en mi colonia, predicar a mis vecinos sería de limpieza, porque hay mucho pecado, o sea, hay mucho homosexualismo, hay mucho drogadicción, o sea, aquí cerca, o sea, de mi casa, al lado, enfrente. Entonces creo que esa sería la forma, o usted qué opina sobre eso. Es algo que tú tienes que preguntarte más profundamente, pero Bueno, creo eso que es lo sí. que yo pienso. Sí, bueno, hay que llevarlo en oración, hay que escuchar a la gente. Esa Ajá. gente que está en adicciones se siente sucia, esa gente que está en adicciones entiende que lo que está haciendo los destierra de la presencia de Dios, los destruye. Ese es su entendimiento de cómo están. Quizá tú puedes, a través de conversaciones cotidianas con ellos, entender, ¿no? Cómo se ven ellos, cuáles son sus esperanzas, qué es lo que están buscando a través de las adicciones, ¿no? Están buscando escape, están buscando placer, satisfacción. ¿Qué es lo que están buscando a través de las adicciones? ¿No? Porque es fácil decir, ay, son adictos, ¿no? Pero las personas son adictos por diferentes motivos. Claro. Están buscando diferentes salvadores a través de la adicción. Lo más malo es el ídolo detrás de la adicción, ¿no? Desterrando esa idolatría que está detrás de la adicción. Cómo Cristo puede confrontar esa idolatría. Ese escape es placer, es incluso una forma de terminar con su vida. Hay gente que usa las drogas no tanto por placer, porque ellos quieren terminar de una forma ya con lo que están pasando, ¿no? Entonces, creo que es importante, Azul, el que puedas escuchar, conocer más personas, ¿no? Que están cerca de ti. No dar por hecho que pica, ¿no? Porque es lo que les decía yo. Contextualizar es rascar donde pica y a veces creemos que sabemos dónde pica, pero no sabemos. Entonces tenemos que escuchar, tenemos que desarrollar relaciones profundas con esas personas. Es difícil, como en este caso. Yo te entiendo totalmente acerca de eso. Yo también estoy en un contexto muy parecido. Y me cuesta trabajo a veces entender a las personas que están en adicciones, que están en ese tipo de situaciones, pero bueno, que Dios te guíe primero a escuchar,
Entiendo que todavía no te queda muy claro, pero ¿puede ser esta? Bueno, si puede ser esta, vamos a llevarlo en oración. Vamos a pedir sabiduría al Espíritu Santo para que Él te revele si realmente esta es la metáfora más adecuada, ¿no? Entonces, ahora, si te equivocas de metáfora, te equivocaste hablando de Cristo, ¿no? Entre comillas, te equivocaste hablando de Cristo. Entonces, síguelo haciendo, sigue intentando, sigue probando cuál es la mejor manera de compartir de Cristo a otros, ¿no? ¿En dónde estás tú, Azul? ¿En qué parte estás? ¿Estás ahí en Tampico? Viene siendo Veracruz, es cruzando el puente Tampico o cruzando el río. Sí, bueno, te decía porque ahí yo tengo una familia, entonces te lo voy a encargar. Mi familia es de ahí, creo que de donde está el agua viva, donde tú estás. Entonces, Sí, estoy muy contenta. muy bien, de ahí está mi familia, de ahí son mis papás, de ahí viven muchos tíos. Entonces, me encantaría poder invitarles a que busquen a Cristo, que busquen al Señor de una forma. Entonces, ahí luego te paso Mis papás están tus posteando. contactos. Perfecto, muy bueno. ¿Alguien más quiere compartir alguna metáfora, alguna situación, algún espacio nada más ya? Fer, adelante. Sí, yo estaba pensando, tengo unos amigos, son pareja, pero como tú dices, es importante escucharlos, o sea, mantener primero que nada una relación. Una vez escuché que algo así, un misionero se tarda años para empezar a predicarles, a hablarles de Cristo, sino que primero se enfocan en escucharlos, en conocerlos, pues. Entonces porque te hablan de diferentes temas, entonces como algo importante tú dijiste ahorita, llegar a la raíz de cuál es el problema, porque aparentemente es la drogadicción, pero atrás de la drogadicción hay problemas con los padres, relaciones rotas con los papás. Y en este caso con este chavo no le he entendido bien, no he buscado tratar de encontrar alguno, y hasta ahorita que lo estoy viendo estas 4 metáforas, pues creo que ninguno se aplica. Igual aquí me puede ayudar, porque él me habla mucho y yo le he compartido. Él tiene muchas ideas, está muy interesado en todas esas cosas sobrenaturales, extraterrestres, vida en otras galaxias. Él me comenta mucho sobre, es muy grande el universo, y y no para que existamos a nosotros. Entonces, una forma que yo le he compartido es de la grandeza de Dios. Y sobre algo que yo le decía, le digo, pues el único extraterrestre que yo conozco que no era de este mundo y que vino a este mundo se llama Jesús, le digo, porque venía con poderes sobrenaturales que ningún humano había visto. Entonces, ¿cuál metáforas se aplica? Ok, Fer, se cortó un poquito, pero creo que sé por dónde va este tema. La Biblia nos habla constantemente de misterios, ¿no? Nos habla de misterios, pero los misterios a través de la Biblia no son cosas inexplicables. Los misterios en la Biblia son cosas que Dios quiere revelar a su tiempo y como Él quiere hacerlo, ¿no? Entonces, creo que una manera de poder seguir conversando con Él es, o sea, claro, los cristianos creemos en misterios, los cristianos creemos en cosas que no podemos explicar, pero que Dios ha decidido revelarnos. No, no creemos que todo en el mundo está completamente explicado. No creemos que cada cosa en el universo está completamente respondida. Sin embargo, podemos confiar en que hay un Dios detrás de esos misterios. El misterio, no sé, es que hay muchas formas de llegar a esa persona. Así como tú lo dices, quizá es el caso de una persona que no entra en estas 4 metáforas. Y como lo dije, esto no es un catálogo cerrado de metáforas. El trabajo de nosotros es la palabra de Dios, identificar más metáforas, ¿no? Quizá hay una metáfora de misterio y de revelación. Dios decidió ocultar muchas cosas y revelarnos ahora en Cristo la plenitud de esas cosas. Todos los misterios de Dios, fíjate, esto puede ser una forma de poder hablar con Él. Claro, la Biblia habla de muchos misterios, pero sabes, la manera en la que Dios decidió resolver esos misterios es a través de la persona de Cristo, es a través de lo que Él vino a hacer. Conocer a Cristo es conocer los misterios de Dios más profundos, ¿no? Entonces, no sé, estoy solamente diciendo una idea de algo que te puede ayudar, pero el punto de esto es, tenemos que ir a la escritura de Dios con un corazón abierto a cómo Él quiere hablar el evangelio a las personas que nos ha puesto a nuestro alrededor. Es más fácil tener un evangelio de una sola medida,
Eso es lo más fácil, ¿no? Decirle a la gente, bueno, eres pecador, Cristo murió por ti, Él te ama, cree en Cristo, ¿no? Eso es lo más fácil. Y no digo que esté mal, pero a veces eso no habla fuerte el corazón de las personas. Si la Biblia solo usara una metáfora para hablarnos el Evangelio, yo te diría, úsala una y otra vez, pero la Biblia usa un lenguaje rico para hablarnos de Cristo. Entonces, vuélvete experto en ese lenguaje rico. Ora para que el Espíritu Santo te use en donde te ha puesto. Y bueno, quiero dejar esto de tarea porque ya se nos vino el tiempo. Quizá si hay preguntas pueden mandarlas ahí en el grupo. Mándalas en el grupo, por favor, porque luego cuando es de forma personal se me pierden los mensajes. Prefiero que todo lo tengamos en el grupo. Si hay preguntas de estos temas que hablamos, pueden mandarlos ahí. Yo voy a darme el tiempo de responderles. Pero esa es la tarea que te vas a llevar. O sea, a veces es más fácil hablar de los demás, pero quiero que pienses seriamente en cuál de estas imágenes del Evangelio habla más fuerte a tu corazón y por qué. ¿Cuál de estas metáforas del Evangelio habla más fuerte a tu corazón y por qué? Vuélvete experto en hablarte el Evangelio a ti y mientras te vuelves experto en traer el Evangelio, traer a Cristo a tu corazón, te vas a volver experto en esto otro que está acá, en esto. Si tú no eres experto en hablarte el Evangelio a ti, en identificar de qué manera necesitas recordarte que Cristo murió por ti, que lo que Él ha hecho está completo, que Él es el único que te puede satisfacer, que tu relación más importante está restaurada a través de Cristo, que eres una persona limpia a través de Cristo, que eres una persona restaurada, empoderada para servir a Dios y servir a los demás a través de Cristo. Entonces, si no eres capaz de traer el Evangelio a ti, cada vez va a ser más complicado que tú compartas el Evangelio de formas relevantes y hermosas y poderosas a otros. Entonces, lo primero acá es esto. Lo primero es esto. Entonces, quiero que te lo lleves de tarea y quiero que lo traigan y algunas personas puedan compartirlo. Para esta tarea sí voy a necesitar que me lo envíen un día antes porque yo quiero seleccionar al menos 3 historias para compartirlas. Para que sea más ágil, vamos a hacerlo de un solo párrafo. En un solo párrafo quiero que tú digas cuál de estas imágenes del Evangelio habla más fuerte a tu corazón en este momento de tu vida y por qué. ¿Sale? ¿Cuál de esas imágenes del Evangelio habla más fuerte a tu corazón y por qué? Voy a dejar las diapositivas, voy a mandar el enlace a la diapositiva para que lo tengan ustedes ahí a la mano. Y la siguiente clase voy a compartir 3 de esas historias, ¿sale? Pueden ser de forma anónima si quieren, o puedo compartir también su nombre, pueden indicármelo por ahí, pero necesito que esta tarea sí me la manden previamente. Entonces tienen que mandármela el martes, no sé qué fecha ahorita se las mando, y les voy a mandar mi correo para que me manden ese párrafo explicando cuál de esas imágenes del Evangelio habla más fuerte a tu corazón y por qué. Y bueno, pues hoy terminamos la clase de esta manera. Yo creo que Dios tiene mucho que seguir tratando con nosotros. A mí me encanta este tema. Espero que ustedes también, porque ese es nuestro llamado. Vuélvete experto en contar la historia a tu corazón para que también te vuelvas experto en contar la historia en tu célula, en tu trabajo, con tu familia, en la universidad, con tu pareja, ahí donde Dios te ha puesto. Es ahí donde Dios te quiere usar primeramente. Soñamos con las naciones, Dios nos permita ir y alcanzar más naciones, más lugares que no han escuchado el Evangelio, pero todo empieza en el corazón. Cuéntate la historia tú primero. Cuéntate la historia una y otra vez. Convéncete de que Cristo es verdad, es hermoso, te satisface, te perdona, te libera. Convéncete a ti mismo. Convence a tu corazón de estas verdades. Les pido que terminemos este tiempo orando por todo esto que hemos platicado el día de hoy. Padre, gracias por esta historia rica, bella, compleja. Gracias, Señor, porque tú no minimizas nuestro pecado. Gracias porque tú no nos abandonas. Gracias porque nos has dado un Salvador más grande que nuestro pecado, que nuestra debilidad, que es Cristo, que dio su vida por nosotros, que dio su vida en nuestro lugar y que ahora nos perdona, nos transforma, nos hace nuevas personas, Señor. Y yo te pido que estas metáforas, estas imágenes bíblicas de lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros sean más que imágenes, sean poder de Dios para salvarnos, para transformarnos, para compartir las verdades del Evangelio a otros, Señor. Y Señor, que tú nos uses ahí donde nos has puesto,
Ese es el taller donde vamos a poner en práctica todas estas cosas que estamos aprendiendo. Ese es el lugar en donde tú nos estás llamando a servir, a entregarnos, a darnos completamente respondiendo a esa belleza del Evangelio que hemos escuchado y que hemos aprendido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.